La historia no se repite, pero a veces rima. Cualquiera que se hubiera parado en la década del 20, no habría afrontado un escenario marcado por el peligro de grandes conflagraciones y guerras mundiales, pandemias que afectan a millones de seres humanos por todo el globo, el cuestionamiento al orden liberal, el ascenso a autoritarismos de derecha, incluso la pujante posibilidad de crisis económicas globales y la amenaza del comunismo. Lo interesante de pensar esas paranoias que podían emerger en la década del 20, ¿no? Y en la década del 30, es pensar que hoy también estamos en la década del 20 y que de alguna manera reaparecen. Por eso, esta noción de que la historia no se repite, pero a veces rima, es interesante para pensar cómo hoy en día nos paramos frente a un mundo que parece poner en cuestionamiento el orden liberal, burgués, o lo que hoy en día llamaríamos nuestra sociedad globalizada y nuestros sistemas de democracias representativas y republicanas, frente a lo que parece ser una crisis estructural de nuestra idea de la democracia o incluso de la economía. Así que hoy los quiero invitar a que reflexionemos en este espacio que hemos denominado Es más complejo sobre lo que se conoce como el síndrome de Weimar, ¿no? Hace unas semanas tuve el gusto de compartir un espacio colectivo dentro de un club de lectura que me invitaron para analizar la obra de Sigmund Ginsberg, Síndrome de 1933. Esta obra me resultó muy interesante debido a que es un campo que hemos estado trabajando en este canal. Para los que no estén al tanto, a lo largo de este año hemos trabajado la problemática del ascenso del nazismo, del escenario que deja la primera posguerra en el siglo XX y cómo se fueron construyendo nuevos proyectos políticos autoritarios de derechas en la Europa de la posguerra, frente a la amenaza del comunismo, el cuestionamiento a lo que eran los partidos políticos tradicionales y en un clima de apatía. Lo interesante de lo que plantea Ginsberg es qué ocurre cuando analizamos el año de 1933 en Alemania a partir de la comparación que a veces nos sale naturalmente con el escenario que hoy en día nos toca vivir en gran parte del mundo occidental. Y puede parecer una comparación absurda, pero no lo es. Quiero remarcar que yo soy muy partidario de que no hay que ser generoso con la definición fascismo, nazi y demás. No se le dice fascista ni nazi a lo primero que aparece, ni nada por el estilo. Y tampoco plantear que la historia se repite. Eso quiero marcarlo. Lo hemos trabajado, lo he mencionado en algún momento, pero cada tiempo histórico, cada fenómeno histórico tiene sus especificidades. Es muy difícil que la historia se repita como tal, debido a que las estructuras que marcan al mundo, incluso la geopolítica es distinta, las experiencias del pasado influyen fuertemente en cómo interpretamos los acontecimientos y cómo nos desenvolvemos en el presente, así que es muy difícil que la historia se repita. Pero esta metáfora de la historia rima tal vez nos es más útil para pensar algunas cuestiones. Ginsberg se propone analizar el escenario en el cual se produce el ascenso de Hitler, el ascenso al poder de Hitler. Y cuando uno analiza el ascenso al poder de Hitler, el ascenso al poder de Mussolini, observa elementos que son bastante sintomáticos de la realidad política y de la crisis de nuestro tiempo. Y esto no es para decir tal o cual es el Hitler o el Mussolini de nuestra época, pero sí para pensar cómo las grietas que se abren en el propio sistema que hemos construido y moldeado para hacer, entre comillas, la mejor opción posible, ¿no? La histórica frase de que la democracia es el mejor de los sistemas, ¿no? O es el peor de los sistemas cuando se resta a todos los demás. Nos invita a problematizar sobre cómo es posible que en los contextos de los gobiernos democráticos o los sistemas democráticos se configuren estos monstruos o estos movimientos políticos que parecen amenazar con destruirlo todo. Cuando uno se para en las primeras décadas del siglo XX y ve el ascenso del fascismo, el ascenso del nazismo, hay montones de elementos de lo que era el clima, el ambiente, el contexto que vio surgir esos movimientos que parecen rimar con el tiempo que nos toca vivir.
Para empezar, y si lo pensamos, ¿no? El escenario de la competencia entre las grandes potencias imperialistas de principios del siglo XX, aunque suene muy problemático a lo que voy a decir, se parece mucho más al escenario del mundo multipolar que al escenario del mundo unipolar, ¿no? Quizás era difícil que este tipo de fenómenos emerjan en la era de la hegemonía global estadounidense. Pero allí donde está esta competencia por el poder y distintas potencias compiten entre sí y se disputan en campos de batalla, en guerras a gran escala, que tienen como epicentro Europa, como a principios del siglo XX y como en la actualidad, el debate sobre cuál es el mejor modelo político para asegurar la supervivencia de las naciones. De hecho, fíjense cómo reaparece la noción de la amenaza sobre la sociedad occidental y cristiana. A principios del siglo XX se pensaba que el mundo, la civilización occidental y cristiana, estaba en peligro por la amenaza del comunismo, del bolchevismo o incluso del poder judío internacional. Hoy en día pareciera que la paranoia sobre la destrucción de la civilización occidental y cristiana tiene otros cucos. Los inmigrantes, la religión islámica, o bueno, para algunos el Partido Comunista Chino y George Soros. Ya no se habla tan abiertamente de los judíos, pero se habla, a veces el sionismo da que comer para eso, vamos a tener algunos más complejos sobre eso. O se habla de George Soros, los grandes poderes globales y demás. Fíjense que si vamos completando el cuadro cada vez es más asimilable. Guerras en Europa, la amenaza a la civilización occidental, pandemias. La posguerra de la Primera Guerra Mundial vio la epidemia global de la gripe española. Una epidemia que fue la primera gran pandemia global porque, si quisiéramos, la peste negra no afectó a América, pero la gripe española sí. La gripe española se dejó sentir en todos los continentes. E incluso fue afrontada por los estados a partir de medidas sanitarias que buscaban evitar o paliar las infecciones. COVID, ¿no? Está ahí como muy presente y seguramente cometí el error de pronunciar esa palabra y ahora YouTube de alguna manera me va a sancionar. Crisis económicas. Cualquiera que se hubiera parado en la gran recesión iniciada con la quiebra de Lehman Brothers en 2008-2009 hubiera visto cómo por todos lados aparecían las comparaciones con el crack de Wall Street, la quiebra de la bolsa en 1929 y la Gran Depresión. De hecho, hoy en día muchos analistas se refieren al periodo que se ha abierto desde la quiebra de Lehman Brothers como la Gran Recesión, y depresión y recesión son prácticamente sinónimos a la hora de pensar en la caída de la actividad económica. Los cuestionamientos a los valores tradicionales. Hacia 1918, tras el fin de lo que había sido la Primera Guerra Mundial, hubo para muchas sociedades un proceso de relajamiento de las costumbres. De hecho, la brutalidad y la altísima mortandad de los campos de batalla llevó a que se pensara que había que disfrutar los aspectos quizás más banales o más gozosos de la vida, desde las bebidas alcohólicas y el baile hasta la sexualidad. Incluso aparecía la cuestión de los nuevos clubes nocturnos, el consumo de cocaína, entre otras drogas, o hasta la experimentación en materia de sexualidad. De hecho, hubo un primer destape de la homosexualidad y otras experiencias en ese contexto. De la mano de todo esto, la primera gran oleada feminista, ¿no? Protagonizada por las sufragistas, que ponían en cuestionamiento la relación entre hombres y mujeres. Hoy en día, que si bien hay montones de cuestionamientos al movimiento feminista, está muy claro que, por ejemplo, ese movimiento ha tenido mucha influencia en los últimos años y que de hecho es parte del caldo de cultivo de la reacción, ¿no? De repente hay que reaccionar frente a ese movimiento como se ocurrió hace prácticamente 100 años. Por otro lado, podemos mencionar otras variantes. La crisis de los partidos políticos tradicionales. Esos partidos políticos que son cuestionados por no ser verdaderamente representativos de los intereses de las clases trabajadoras o del pueblo, entre comillas, ahí como esa entelequia. Hacia principios del siglo XX, muchos de los partidos que habían manejado las políticas de los países occidentales, incluso en las tenues experiencias democráticas que podrían atravesar
modelos como la República de Weimar fueron cuestionados por constituir una suerte de élite política separada de los grandes problemas que atravesaba la sociedad. También podríamos hablar de los grandes procesos migratorios. A pesar de que la Primera Guerra Mundial cortó brevemente con el ciclo de las grandes migraciones, en la década del 20 se produjeron las últimas grandes oleadas migratorias que se dieron entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, trayendo aparejado a esto experiencias de xenofobia, problemáticas e integraciones de otros conjuntos sociales en los estados-nación y trayendo todo tipo de conflictos. De hecho, montones de movimientos obreros por entonces tenían conflictos a partir de la utilización de migrantes a los que se les pagaba sueldos más bajos a la hora de problematizar o de disputar sus salarios frente a los patrones. Seguimos sumando variantes, fíjense. Ascenso de la violencia política. Este es un punto que me parece muy debatible con respecto al panorama en el que hoy nos toca vivir. Pero lo cierto es que el ciclo de la década del 20, de la década del 30, vio una violencia política que era cada vez más fogoneada por distintos movimientos extremistas. Una violencia que se expresaba tanto desde lo verbal como desde lo físico y la acción directa. Pero es interesante ver cómo la violencia aparece primero en el discurso, ¿no? Y hay toda una matriz de pensamiento, de formulaciones o incluso de marketing político construido a partir de la violencia y la intolerancia. Y esto va generando un caldo de cultivo de confrontación y antagonismo que facilita la emergencia de movimientos extremistas. Altísima participación en las elecciones. Pero no altísima en el sentido de la representación, sino en la convocatoria de las elecciones. ¿Saben cuál fue el año o el ciclo de la historia de la República de Weimar en que hubo más elecciones? Bueno, fueron los años de 1932 y 1933, es decir, y hasta el 34, el ciclo que abre el ascenso a Hitler. En ese contexto, muchos de los alemanes consideraban que eran convocados a elecciones para votar por cosas que eran inconducentes. No entendían el porqué y de qué iban a votar. Y esto generaba mucha animadversión dentro del electorado. A ver, entonces, ¿hasta acá qué tenemos para comparar nuestro presente con otros? Grandes guerras, pandemias, crisis económicas y turbulencias globales, movimientos migratorios, cuestionamientos a los partidos tradicionales, cuestionamientos a las bases de las democracias o las repúblicas representativas, descontento hacia esa clase política, movimientos reaccionarios que emergen a partir de lo que había sido la liberación de la sexualidad o incluso el movimiento feminista, temores a cucos que vienen a destruir la sociedad occidental y cristiana. ¿Nos falta algo más como tal? Sí, la aparición de outsiders, figuras que no pertenecen a la clase política, pero que se presentan como los grandes líderes mesiánicos capaces de solucionar los problemas de la sociedad. Si uno se hubiera parado frente a Mussolini, frente a Hitler, había encontrado en estos que eran personajes carismáticos, que no se vinculaban a la clase política, que estaban por encima de ello, o incluso que llamaban a destruirla. Hitler, nosotros lo hemos visto en la clase acá, en este canal hay una clase dedicada a el ascenso de Hitler. Quiero destruir a todos los partidos políticos de Alemania. ¿Qué es esto de la política de partidos? Y acá, como están diciendo en el chat, por supuesto, la extensión de los medios de comunicación. Hoy en día pueden ser las redes sociales, pero por entonces fue la importancia que tenían los periódicos, sobre todo con noticias sensacionalistas, y la radio. Un elemento que destaca Ginsberg es que por entonces, en medio de los años de la República de Weimar, era muy común que los periódicos publicaran noticias sensacionalistas que tenían el objetivo de despertar indignación, incluso si no eran noticias reales. Por ejemplo, escándalos de corrupción.
escándalos de crímenes violentos protagonizados por migrantes, ¿no? Piensen, ¿no?, en esta cuestión de Donald Trump diciendo que los inmigrantes haitianos mataban y comían perros y gatos, cosa que en su momento no tenía no tenía validez, pero fue utilizado por Trump para su campaña política. Una y otra vez de repente aparecen estos elementos que parecen configurar un paisaje similar a los que veíamos en los años 20 y en los años 30. Estamos en una crisis de nuestro tiempo y estamos en una época en la cual se cuestiona el modelo representativo. Que yo, por las dudas, quiero hacer hincapié, yo no rindo culto al modelo que hemos construido. Creo que ha habido muchas luchas para que lleguemos a este modelo en el cual podemos votar, podemos tener representantes, y a su vez siento que adolece de montones de problemas que tienen que ver con la representación real, con los límites a la participación política directa, o incluso con la ausencia de mecanismos de control sobre lo que puede hacer la clase política, o incluso frente a los acuerdos que se pueden realizar dentro del Congreso por parte de los poderes, y si hay una democracia real. Quiero hacer hincapié en eso para que no crean que soy el adalid que viene a defender y plantear que el sistema está perfecto así como está, sino que el sistema adolece de enormes problemas, y es en medio de las contradicciones que genera y de los poros que genera ese sistema en crisis, incapaz de proponer una solución alternativa, democrática, que aparecen estos movimientos. Esos movimientos no son el producto de un accidente, no es que de repente brotan de la nada y ya, sino que hay un sistema que permite, a través de su contradicción entre la supuesta representación de los intereses del pueblo y la política real, que genera ese inconformismo frente a partidos políticos tradicionales, anquilosados y conformes con la idea de que pueden gobernar y hacer a gusto y piacere lo que ellos quieran, incluso sin llevar adelante medidas políticas concretas para mejorar los niveles de vida, que aparece de nuevo la posibilidad de la animadversión, la animosidad hacia quienes gobiernan. O incluso disputas políticas sectarias que se reproducen a través del sensacionalismo en los medios de comunicación, que no llevan más que a otra cosa que a la propia indignación, una indignación que se convierte casi que en una práctica nihilista de no hay nada que hacer, está todo el sistema podrido, tiene que venir alguien y destruirlo todo. Lo interesante de una fórmula que emerge por entonces es que peor de lo que estamos no podemos estar, se planteaba en la Alemania de principios de los años 30, frente al escenario de la Gran Depresión. Y fíjense cómo esa cuestión de peor no podríamos estar, que fue en gran parte, más allá de la crisis de la que adolecía Alemania, construida por ese clima de indignación que procuraban conformar los medios de comunicación, termina alimentando un caldo de cultivo para que se busque a alguien que sea capaz de destruirlo todo, barrer con todo lo existente y construir de nuevo, barajar y dar de cero. Y ahí, las luchas facciosas, muchas veces estas rivalidades por nimiedades terminan por alimentar ese caldo de cultivo. Por ejemplo, el enfrentamiento entre la izquierda socialdemócrata y la izquierda comunista en Alemania. Por entonces, los partidos comunistas mantenían la política de clase contra clase, planteando que había que equiparar a los socialdemócratas al socialfascismo. Eran los verdaderos enemigos para la conquista del poder por la clase obrera. Obviamente se paraban en algunas cuestiones que eran reales, como por ejemplo que habían sido los gobiernos socialdemócratas los que habían reprimido la revolución espartaquista. Ahora, a su vez, los socialdemócratas veían en los comunistas a enemigos equiparables al autoritarismo fascista o nazi, al que había que detener. Y en esas rivalidades absurdas, que no eran capaces de ver el cuadro completo, teníamos un escenario que hemos analizado, que es que hubo un momento en el cual los votos de socialistas y comunistas juntos multiplicaban a los votos que tenía el nazismo, y sin embargo no fueron capaces de detenerlo. Incluso antes de que Hitler acceda al poder, la suma de los votos de comunistas y socialistas eran mayores a la suma de los votos del partido nazi. Pero fueron los nazis los que formaron gobierno. Ya vamos a llegar a eso. Así que
Ese faccionalismo, esas internas absurdas entre las fuerzas que tenían capaz la posibilidad de tener un proceso como el de Hitler, impidió que se organizaran para formar un frente común. Pero no solo se trata de eso. Como decíamos antes, hubo un clima por el cual los medios de comunicación, los grandes periódicos de entonces, primaron la búsqueda del sensacionalismo, la repercusión e instrumentalizar incluso falsedades presentadas como noticias ante las consecuencias que eso podía generar en el electorado. Cuando al electorado se le impuso la idea de que todo estaba podrido, aceptaron a alguien que destruyera todo. Y acá hay otro punto que es interesante, que es qué rol cumplieron los partidos políticos de la derecha tradicional en el ascenso de figuras como Hitler y Mussolini. Hay una visión simplificada que suele presentar el cuadro de que Hitler ganó las elecciones y fue electo, y por lo tanto su gobierno no fue una dictadura. Bueno, las dictaduras pueden tener un origen legítimo, pero pueden devenir dictaduras por otras cuestiones. Va más allá de eso. Pero, como hemos analizado en nuestro video sobre el nazismo, Hitler no obtuvo los votos para formar gobierno. Hitler nunca logró una mayoría absoluta por los votos, sino que apenas estuvo por encima del 30%, hasta el 37-38%. Es decir, Hitler nunca tuvo la capacidad de formar un gobierno por sí mismo. Hitler accede al poder porque el presidente de la República de Weimar, Hindenburg, lo invita a Hitler a formar gobierno con él. Es decir, la derecha tradicional de Alemania, la derecha que estaba asociada a lo que eran las posturas monárquicas, militaristas y conservadoras, y que veían en Hitler y en los nazis a una suerte de personajes pintorescos que estaban más preparados para peleas en cervecerías que para gobernar, los vieron como una fuerza fácilmente infiltrable, si queremos, una fuerza que era posible de ser domesticada, de ser controlada, y prefirieron invitar a Hitler a formar un gobierno común antes que, por ejemplo, entenderse con los socialistas o con los comunistas. Entonces, Hitler es invitado a formar parte del gabinete junto a otros ministros nazis y de otras fuerzas políticas del gobierno de Hindenburg. Y es así como llega a ser canciller. Un canciller nazi y un presidente de la derecha conservadora tradicional alemana. Y la visión que tenían figuras como Papen y otros representantes de esa derecha militar tradicionalista prusiana, es que ellos iban a domesticar a los nazis. Los nazis podían ser controlados, los nazis podían ser adiestrados para cumplir las funciones que la derecha conservadora y tradicional alemana esperaría. Ellos decían, nosotros somos los que tienen la experiencia de gobierno, somos los que tienen incluso los apellidos. Estamos por encima de estos advenedizos, de estos outsiders, que pretenden ocupar nuestro lugar. Por eso, uno de los puntos interesantes es que estas fuerzas fueron invitadas a gobernar por parte de las derechas tradicionales. De hecho, Mussolini representa un caso muy similar. Mussolini nunca ganó una elección como tal limpia para acceder al poder. Después de la marcha sobre Roma, fue invitado a formar gobierno por parte del rey Víctor Emanuel, que decidió nombrarlo primer ministro, con un gabinete combinado de fuerzas distintas, incluso de liberales, conservadores, y hasta en un momento se pensó en convocar a algunos socialistas. Y ese gabinete unificado de unidad nacional, presidido por Mussolini, era presentado como la forma de resolver los grandes antagonismos y conflictos al interior de Italia. ¿Qué pasó con la derecha tradicional italiana? ¿Y qué pasó con la derecha tradicional nazi? Perdón, se me escapó. Con la derecha tradicional alemana. Ambos movimientos, ambas fuerzas políticas, terminaron siendo absorbidas por el fascismo y por el nazismo.
Es más, los nazis, en la noche de los cuchillos largos, purgaron, purgaron a miembros de esa derecha tradicional que no se habían alineado plenamente con Hitler, aquellos que habían sido ministros o asesores de gobierno de Hindenburg y que habían intentado controlar y domesticar a los nazis. O sea, ¿qué ocurre cuando vos, que sos una fuerza política del establishment, le abrís la puerta a un movimiento extremista considerando que vas a domesticarlo? Y es muy posible que ellos terminen absorbiéndote. Entonces, el ascenso de este tipo de movimientos no solo está determinado por condiciones que se ven similares, análogas a las que atraviesa el mundo hoy en día, sino que a su vez, cuando vemos cómo se termina concretando la toma del poder por estos movimientos, vemos que hubo una irresponsabilidad absoluta de aquellos grupos tradicionalmente dominantes que decidieron, no sé, pactar con el diablo pensando que podían domesticarlos, podían formar un gobierno de coalición, y terminaron siendo ellos mismos devorados por las fuerzas que desataron. Porque cuando Hitler nombra canciller, va a lograr sancionar leyes de excepción que le daban poderes extraordinarios para intervenir. Y en esa sanción de leyes de excepción estuvo tanto el decreto como el apoyo del Reichstag, que de la mano de los conservadores y de los nazis fue capaz de otorgarle poderes extraordinarios. Otro punto interesante, cuando vemos a Hitler y a Mussolini, es que cuando llegan al poder, lo hacían en un contexto de conflictos políticos, inestabilidad, falta de un gobierno fuerte. Y muchos consideraban que así como en los años precedentes ministros italianos habían llegado al poder y habían caído, a Mussolini le ocurriría lo mismo. Algunos consideraban que no iba a durar más de 2 años, o incluso que no llegaría al año. Iba a gobernar durante 20, 2 décadas, prácticamente hasta el 43, y un poquito más si lo extendemos a la República de Saló. Cuando Hitler llega al poder, muchos consideraban que él no estaba capacitado para gobernar. Muchos creían, bueno, no va a hacer las cosas que dice, el sistema lo va a consumir, el sistema, todo va a estar más o menos bien. Hay una frase que dice un dirigente de la izquierda francesa y que planteaba algo al estilo de: Hitler no es una amenaza para nadie, no va a ocurrir nada. No es posible que una figura como Hitler gobierne y se convierta en una amenaza para todos los demás. Es más, había quienes decían que Hitler era moderado, que Hitler podía ser un elemento de equilibrio en el sistema político. Y más de una vez se lo presentaba como una figura que a través del pragmatismo sería capaz de navegar los tiempos de crisis. Incluso se exigía unidad y paciencia para entender el proceso que requería el ordenamiento de la política alemana. Mussolini también jugó con estas cuestiones. Mussolini combinó medidas de excepción con medidas que apuntaban a presentar la gobernabilidad. Por ejemplo, durante los primeros años del régimen de Mussolini se impulsó una sobrevaluación artificial de la lira. Es decir, la lira, la moneda italiana, fue sobrevaluada de forma artificial, lo que daba la impresión a gran parte de las clases medias de que el dinero ahora tenía poder de compra, que los sueldos eran más altos. Y en ese contexto, Mussolini se presentaba como la estabilidad económica frente a la pérdida de valor de la lira de la mano de los comunistas que habían gobernado hasta ese momento. Porque Mussolini planteaba, hay un afiche que lo mostramos en la clase sobre Mussolini, antes con los comunistas, ahora con el fascismo. ¿No? Era la lira débil y los bolcheviques, y ahora la lira fuerte y el orgullo nacional.
Con Hitler ocurre algo parecido, pero a otros niveles. La campaña política de Hitler tenía un mensaje que estaba segmentado. Para con la gran masa del público, la campaña apuntaba a: nosotros venimos a asegurar la regeneración nacional, a dar trabajo, a enfrentar a la corrupción, a enfrentar a los parásitos. El tema es que esos parásitos tenían una religión concreta para Hitler. Asegurar el orgullo nacional, a impulsar la industria, a acabar con la política partidaria. Y en el medio se colaba el otro discurso, que era para las élites convencidas, que era lo que estaba en Mein Kampf, desde la guerra contra el bolchevismo y el poder judío, la conformación de la Volksgemeinschaft o la comunidad racial pura, hasta incluso la idea de romper lo que habían sido los acuerdos de Versalles e ir a una guerra para asegurar la conformación del Lebensraum. Todos esos paralelismos aparecían una y otra vez. Y uno podía no ver el mensaje, pero estaba ahí presente desde Mein Kampf hasta las manifestaciones violentas de la CSA y la CSS y otros fenómenos. Pero constantemente el proceso por el cual Hitler accede al poder es presentado como un elemento más del ecosistema político, como un partido político más, como otra fuerza que viene a navegar en las turbulentas aguas de la crisis política de Alemania. Una figura que es inofensiva, porque los elementos republicanos le van a poner límites. Una figura que es inofensiva, porque no puede aplicar nada de lo que ha planteado. Y lo interesante es que a medida que eso se va volviendo real, cada vez más hay una situación de inacción. Gran parte incluso ocurrió con intelectuales judíos, y muchos de los intelectuales y los grandes comunicadores de su tiempo no fueron capaces de procesar lo que estaba ocurriendo. Lo recibían de forma pasiva. No leían las pequeñas señales de que se estaba desatando una tormenta sobre Alemania, sino que constantemente las noticias tendían a restarle importancia a las señales de alarma, a los ataques y las muertes de militantes comunistas o socialdemócratas o las explosiones de violencia antisemita, se las caratulaba como noticias sensacionalistas que buscaban desinformar y deslegitimar al Führer. Todavía no al Führer, ¿no? Al canciller. Muy rápidamente la intolerancia y la violencia se apoderó de la escena pública. Muy rápidamente se fue ampliando la cantidad de parásitos y enemigos del pueblo que estaban presentes. Podrían empezar siendo los judíos y luego serían los socialistas, los comunistas, cualquiera que permanezca díscolo en general. Incluso figuras como abogados que habían cuestionado los ataques. Hay un episodio muy interesante que un abogado, que fue el único abogado que llevó a juicio a Hitler antes de que llegara al poder como tal, en su momento lo increpó por los episodios de violencia que protagonizaban la CSS y la CSA. Y Hitler, en medio del juicio, afirmaba que él no sabía que cometían esas acciones y que jamás lo aprobaría, cuando él mismo había conformado una estructura paramilitar que pretendía a través de la violencia allanar el acceso al poder para el nazismo. Entonces, constantemente todos esos episodios eran negados y estábamos ante este escenario esquizofrénico en el cual Hitler se desligaba de la utilización de la violencia como herramienta para la toma del poder. De todos los episodios de violencia eran casos aislados que proliferaban por toda Alemania, protagonizados justamente por los sectores más fielmente militantes a Hitler, que él desconocía y que jamás incentivaría, porque él no quería la violencia, quería la unidad nacional, eliminando a todos los que no entraban en ese esquema. Y todos no eran capaces de procesar que esa intolerancia a los partidos, esa intolerancia al sistema político, a las expresiones disidentes, era una amenaza para esa pluralidad. Muchos veían a la República de Weimar y decían: esta es una democracia plural. Este es un sistema que se ha basado en que hay distintas voces, distintos partidos. Es imposible que una fuerza de estas características destruya la democracia.
Y así, en medio de la pluralidad de voces, se coló este movimiento que terminó por exterminar a todas las otras fuerzas, incluida a esa derecha tradicional que creía que podía domesticarla y que cuando se dio cuenta había sido cautiva del nazismo. Incluso a nivel internacional, el proceso llamativo es la normalización de lo que ocurre. El acceso al poder por parte de Hitler, por más que despertó señales de alarmas, fue recibido por muchos como parte más del ecosistema político. Leon Blum, quien llegaría al poder luego, ¿no?, con lo que había sido el Frente Popular en Francia, veía a Hitler y decía, bueno, es un líder extremista. Prefiero un Hitler, ¿no? Pensaban muchos a un Hindenburg, ¿no? A la derecha militar tradicional prusiana. Este outsider que no creo que pueda hacer lo que se propone o que pueda llevar adelante medidas graves. Y cuando recorremos todo el proceso, vemos todas estas variantes, es muy difícil no concluir que la historia no se repite, pero a veces rima. Hay toda una combinación de factores que permiten que este tipo de movimientos políticos accedan al poder, como dijimos. Desde la apatía generalizada, que se genera como parte de la crisis de nuestro tiempo, el faccionalismo que practican los partidos políticos incapaces de proponer medidas concretas para mejorar el nivel de vida de la población, el sensacionalismo que de forma inescrupulosa es reproducido por los medios de comunicación, allanando el camino para que aparezcan los líderes mesiánicos y extremistas. Factores que no podemos controlar, como las grandes guerras, las grandes crisis económicas y las pandemias. Pero, y este elemento sí creo que es central, la irresponsabilidad de aquellos sectores políticos que son capaces, con tal de intentar aferrarse al poder, de invitar a estas fuerzas políticas, acompañarlas, incorporarlas e incluso darles los recursos para que impulsen sus programas. Fíjense que cuando repasamos estas cuestiones, vemos que incluso dentro del marco de esas democracias plurales parlamentarias en las que se negocian, están los resquicios, los poros a partir de los cuales estos movimientos se pueden colar. Y si vieron todo el video sobre lo que es la guerra inevitable y cómo se abre el camino, uno de los grandes problemas a la hora de lidiar con estos fenómenos es que muchos dirigentes internacionales, muchos dirigentes políticos, incluso diplomáticos, no entendían con qué estaban lidiando. La derecha tradicional alemana, von Schleicher, pensaba que podía domesticar a Hitler, que lo podía someter, que después de un par de negociaciones lo incorporarían y los liquidarían. Y él y sus hombres terminaron siendo los desplazados y los liquidados. Lord Halifax, encargado de negociar los acuerdos diplomáticos del Reino Unido con Hitler, veía en Hitler un hombre sincero, dispuesto a llegar a un entendimiento con el Reino Unido. Y no fue capaz de entender que cuanto más cedía al dictador nazi, más podía reclamarles, más podía avanzar. Cuando Halifax le planteaba, bueno, estamos dispuestos a reconocer algún cambio en el estatus de Europa del Este con tal de entendernos con Alemania, no entendía que detrás de lo que parecía una posición negociadora con Hitler, Hitler lo que entendía era que no iban a estar dispuestos a intervenir si él avanzaba. Lo mismo pasaba con todos los partidos políticos tradicionales. Todos creían que jugaban con las mismas reglas y que, ateniéndose a las reglas del sistema pluralista, iban a ser capaces de domesticar a una fuerza extremista que se hubiera colado en el sistema. Y no, porque los nazis no jugaban con las mismas reglas, como no lo hacían los fascistas. Ese sistema plural que nos presenta la idea, hoy en día vendida como el libre mercado de ideas, en las cuales todas las ideas compiten entre sí para atraer a los electores, en realidad tiene mecanismos para habilitar este tipo de movimientos, mientras que restringe las medidas que pueden tener los movimientos populares o revolucionarios para combatirlos.
mientras los aparatos de medios juegan al sensacionalismo y reproducen fake news o noticias alarmistas o falsas a principios del siglo XX en su momento, abren el espacio para que la indignación permita estos movimientos, que a su vez tiene un contenido mesiánico, que a su vez se atribuyen características místicas, un culto al líder que se convierte en una religión laica, y que avala a través de esa lógica de amigo, enemigo en términos absolutos, la liquidación de toda expresión disidente. Y en un primer momento van a ser las voces más radicales o más combativas, las de los socialdemócratas, las de los comunistas, los que van a ser rápidamente liquidados. Y después son los que disientan. Allí donde disientan, aparece la coacción. Y muy rápidamente se logra eso, el conformismo coaccionado. Porque hay leves muestras de que la sociedad se está ordenando, que la economía se estabiliza, que se están tomando medidas contra la corrupción de los partidos políticos tradicionales y las élites parasitarias, que para Hitler podían ser los judíos. Y detrás de esas pequeñas zanahorias que prometen estabilidad, y bajo la represión y el control a través de servicios como la Gestapo, se asegura la aceptación coaccionada. Porque eventualmente todos quieren formar parte de esa masa de personas que asienten. Porque da una idea de identidad colectiva. Porque da la idea de aceptación. Porque incluso nos permite formar parte de un movimiento de regeneración nacional. Y cuando nos damos cuenta, estamos demasiado adentro, demasiado al fondo y demasiado metidos en un movimiento que se dirige hacia una catástrofe espantosa. Y así, ¿no? Diría, me voy a permitir esto, y así, diría Padme Amidala en Star Wars, es como mueren las democracias, con un gran aplauso. Porque detrás de esa faceta del pluralismo y del sistema republicano que se nos ha vendido como la solución para todos nuestros problemas, está justamente la gran amenaza de que el sistema no tiene mecanismos para lidiar con esos monstruos. Y al contrario, gran parte de la lógica del libre mercado de ideas, del sensacionalismo de los medios de comunicación y el faccionalismo y pragmatismo totalmente inescrupuloso de los partidos tradicionales, le puede abrir las puertas a que estas fuerzas tomen el poder. Esas son algunas reflexiones que me deja la lectura del Síndrome de 1933. Como les he comentado, este espacio es más complejo, tiene el objetivo de que en vez de hablar de un tema histórico concreto y demás, hablemos de algunas cuestiones conceptuales, de elementos, problemáticas. Así que todos los lunes a las 20 horas estaremos hablando de estas cuestiones. Algunos breves anuncios parroquiales. Voy a estar en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA este jueves hablando junto a Julia Rosenberg de Divulgación Histórica y acabo de anunciar un nuevo curso que voy a estar dictando de Historia Argentina sobre el rosismo. Voy a hablar del rosismo. Aquellos que quieran participar, es un curso arancelado. Va a empezar el martes 15 de julio y pueden pedir los requisitos de inscripción a elprofeborda@gmail.com. Por lo demás, no olviden que tenemos toda una serie de videos dedicados a la temática del ascenso del nazismo y otras problemáticas. Y esta semana vamos a meternos de fondo en lo que es la Operación Barbarroja y el inicio de la Gran Guerra Patria. Así que, sin más cuestiones por hoy, espero que hayan disfrutado de este pequeño espacio de reflexión que tenemos los lunes. Y nos veremos el miércoles para nuestro video de historia de todas las semanas. Por lo demás, si esto les gusta y consideran que es valioso, no olviden poner el like a este video, comentar cuando termine. Y si gustan y prefieren, pueden hacerse miembros de este canal y así no solo apoyan al financiamiento del mismo, sino que obtienen acceso a stickers personalizados y así seguimos sumando personajes históricos, ¿no? Porque tenemos un rejunte muy amplio y diverso de figuras argentinas y mundiales y podemos seguir sumando otras. También pueden hacer aportes a el alias El Profe Borda o a través de los links que van a encontrar en la descripción de este video en el primer comentario destacado. Por lo demás, muchas gracias por estar como siempre del otro lado. Es gracias a ustedes que este espacio se sostiene y que uno puede seguir dedicándose.
La semana que viene yo tenía una idea de que íbamos a trabajar en Es Más Complejo. Esto lo venía pensando de antes. Pero lo terminaré de resolver en estos días. Por lo demás, este miércoles nos toca Operación Barbarroja. Así que, sin más que decir por el día de hoy, espero que empiecen muy bien la semana. Nos vemos mañana aquellos que hagan el curso Unitarios y Federales. Nos vemos el miércoles para hablar de Operación Barbarroja. Así que, hasta la próxima.